Mi nombre es Joan Sebastián Llorenas. En este día voy a hablar sobre un cuadro comparativo básicamente basado en las 5 instituciones disciplinarias como es la cárcel, la escuela, el ejército, la fábrica y el hospital, y todo esto basado como en los conceptos de Vigilar y Castigar, que es un libro en el cual podemos desenfocar estos conceptos. En este caso, los 10 conceptos que utilicé de vigilar y castigar: el primero es la vigilancia, segundo la normalización, tercero el examen, cuarto la corrección, quinto el castigo, sexto docilidad y utilidad, séptimo espacio, octavo tiempo, noveno poder y saber, y el décimo el panotismo. En este caso, la vigilancia con respecto a la cárcel es como básicamente un preso vive en permanente, bueno, valga la redundancia, vigilancia. En este caso, ¿cómo lo hacen? Por medio de guardias, cámaras de seguridad, por medio de celadores, y todo esto se basa como en la parte arquitectónica que pueden utilizar eh, las cárceles para poder tener vigilancia, en este caso a los presos. En segunda instancia, la vigilancia con respecto a la escuela es como básicamente un maestro vigila a sus estudiantes. Ello lo hace básicamente por medio de la asistencia que ellos tienen, y básicamente como el comportamiento que utilizan en la clase. Y todo esto lo hacen también como con algunas normatizaciones, que es como las tareas y las calificaciones que utilizan ellos para sus estudiantes. Con respecto al ejército, en este caso es como cómo utilizan, digamos, la parte subordinada, los soldados, en, en la permanencia que están observados, como la parte del entrenamiento, la formación, el combate, y todo esto es como se basa como en la obediencia y en la constante formación que tienen ellos. La vigilancia con respecto a la cárcel es como esos supervisores controlan a sus subalternos, en este caso son como los obreros. Lo utilizan básicamente como en la línea de producción, evitando como pérdida de tiempo, o sea, utilizando todo esto como en pro y en beneficio de la fábrica. Con respecto al hospital, es básicamente como el paciente está bajo vigilancia médica constante. Todo esto lo hacen como por rondas, en el caso de las partes de las enfermeras, cómo utilizan, digamos, la salud de ellos por medio, digamos, de mediciones, de los controles, de higiene, de los signos vitales que tienen ellos cada vez más. El segundo concepto es la normalización. En este caso, con respecto a la cárcel, es cómo se adoptan a estas normas de trabajo, que es como la disciplina y la obediencia, cómo ellos utilizan ese control, pero todo siempre con disciplina y obediencia. La normalización con respecto a la escuela es como la base de cómo los estudiantes aprenden lo que es normal, básicamente como es leer, escribir, en cómo comportarse bien y seguir básicamente las reglas que ellos tienen. Todo esto se sanciona lo que sale de lo común, o sea, lo que ellos no deberían estar como aprendiendo, como las groserías y entre otras cosas, el mal comportamiento. Con respecto al ejército, es básicamente como ese soldado busca ese modelo, esa uniformidad, y esto lo hacen como por medio de los hábitos, la disciplina física y el moral. Con respecto a la fábrica, la normalización, todo esto se impone bajo el rendimiento normalizado. Esto lo hacen bajo los supervisores, y esto lo utilizan como por medio de la producción y los ritmos repetitivos que ellos hacen constantemente. La normalización con respecto al hospital, básicamente lo define cómo está sano un paciente, o sea, cómo la parte médica utiliza esto para que un paciente salga rápidamente de esa enfermedad que pueden tener. Por tercer concepto tenemos el examen. El examen es como los informes psicológicos que tienen, digamos, la parte ya jurídica con respecto a la parte médica que tienen, digamos, esa peligrosidad que tienen los presos en el progreso de las sanciones que han tenido. El examen con respecto a la escuela, esto es como todas las pruebas que tienen los maestros contra sus estudiantes para evaluar sus conocimientos y sus comportamientos. Todo esto es como básicamente con unos instrumentos de control y clasificación.
Con respecto al ejército, estos lo hacen básicamente como esos exámenes físicos que tienen digamos, los oficiales contra los soldados con su prueba constante de rendimiento. Y eso lo hacen como a base de resistencia que puede determinar la aptitud de ese soldado. En la parte del examen con respecto a la fábrica, son todos esos desempeños evaluativos que tienen, digamos, los supervisores contra sus empleados, en el cual pues viene el nivel de productividad y la calidad que tiene cada uno de ellos con respecto al trabajo. Y en el hospital, esos son todos los exámenes clínicos, los diagnósticos y las pruebas que pueden tener de laboratorio, en el cual pueden tener como esa condición y identifican esa condición del paciente, si está bien o está mal. Por cuarto, tenemos la corrección. En el caso de, de la cárcel, es como buscan estos, bueno, la parte, digamos, de los supervisores, que son, digamos, los celadores o los guardias, cómo buscan corregir las conductas desviadas de cada uno de los presos que pueden tener en una cárcel. Todo esto básicamente lo hace por medio de terapias y trabajo forzado. Con respecto a la escuela, la corrección es como esos llamados de atención que tienen los profesores hacia sus estudiantes y pues pueden tener sanciones disciplinarias dependiendo de la falta que tengan cada uno. Con respecto de la corrección del ejército, todas las sanciones que tienen, digamos, los soldados por el mal comportamiento que tienen o la degradación que pueden tener contra, contra su rol de trabajo. Con respecto a la fábrica, son todas esas advertencias que tiene un empleado por la reducción productiva de trabajo y esas suspensiones que pueden tener ellos con respecto al mal desempeño durante un día de trabajo. Con respecto al hospital, son esos tratamientos que pueden tener algunos pacientes con respecto a la enfermedad que pueden tener bueno, cualquiera. Eso se puede formar por medio de dietas, terapias obligatorias y todo esto se va básicamente por tratamientos que pueden tener ellos y les pueden dar la parte médica. El castigo, digamos, en el caso de la cárcel, toda esa privación de libertad que pueden tener estos presos, que pueden tener algún aislamiento unos con otros y puede prolongar, un ejemplo, la condena dependiendo de la falta que hagan durante el periodo de prueba que tienen en la cárcel. En el caso de la escuela, son todas las pérdidas de privilegios, las malas calificaciones que tienen los estudiantes, puede costar a una expulsión temporal de la institución. Con respecto a la parte del ejército, todos esos arrestos militares, la pérdida de rango que tenga algún soldado o la asignación de tareas pesadas que no cumplan. Entonces, son estos castigos que pueden tener ellos. Lo máximo castigo que pueden tener ellos es como bajar el rango que tiene cada uno. En el caso de que si ya es un suboficial, lo bajan de rango y puede tener como ese castigo eh, promedio. Básicamente, en el caso de la fábrica, son esas sanciones que pueden constar como el despido o sanciones económicas o básicamente como esa pérdida de trabajo. En el caso del hospital, son esos tratamientos invasivos, el aislamiento por contagio o cirugías forzadas en la historia antigua. Esto básicamente se basa en algunos pacientes que pueden tener como síntomas de que pueden contagiar a otra persona. Entonces pueden tener estos castigos. Pues castigo en sí es como aislarlos de las otras personas, o sea, como no tener el contacto físico con las demás personas. El siguiente concepto es la docilidad y la utilidad. Esto con respecto a la cárcel es como el cuerpo del preso se somete para que al salir sea útil, o sea, útil hacia la sociedad. Todo esto lo hacen básicamente por medio de cómo enseñar en una cárcel a que la persona que haya hecho alguna falta no reincida en ella misma o no llevarla como al maltrato contra las demás. Con respecto al estudiante, a la escuela,
Eso es como, como formar a los estudiantes dóciles, a que sean obedientes, a que sean preparados para la vida productiva y social. Todo esto se hace básicamente con la formación del maestro y que le enseñen cosas positivas a los estudiantes para que ellos al salir a su vida laboral o a su vida como estudiante no tenga como esa desobediencia y que tenga ya una vida productiva. Con respecto con respecto al ejército, es como utilizan a los soldados para que sean personas disciplinadas y que su cuerpo de defensa y de guerra sea útil hacia la sociedad. En la parte de la fábrica es como un obrero vuelve dócil a los ritmos de la máquina y útil de producción capitalista. Es como ellos en su día a día pueden utilizar como métodos para que su nivel de producción sea útil a la capacidad de la fábrica en la cual están trabajando. Con respecto al hospital, esto es como el paciente debe ser como dócil, o sea, como seguir un tratamiento para poder incorporarse como un sujeto productivo y saludable, o sea, como eh, todos esos tratamientos que han utilizado, como todas esas mano de, digamos, de obra digamos, de la parte médica, ellos lo utilicen de una forma eh, productiva y que pueda ser saludable para poder tener ellos una larga vida. En el caso del espacio, es como en el parte, digamos, de la cárcel, es como las celdas pueden separar e individualizar a los presos. Todo esto es como la parte ya arquitectónica de cómo utilizan, digamos, el espacio de una celda a otra y que pueda tener como un diseño de control y que no puedan tener una controversia entre los diferentes presos. En la parte de la escuela, el espacio es como la parte, digamos, de los pupitres en el cual pueden estar alineados de cualquier forma, pueden estar, digamos, en filas, pueden estar en mesa redonda, pueden estar dependiendo, digamos, la clase que pueda tener el docente. Entonces, en este caso, cómo el docente puede utilizar el aula y por medio de los pupitres para que tenga un espacio ameno a la clase que quiera realizar. En el caso del ejército, es como utilizan, digamos, la parte del cuartel, organización de las camas, el armamento y las filas a la hora de realizar cualquier acto, digamos, de ejercicio o alguna cosa con los diferentes soldados. En la parte de la fábrica es el espacio rígido, o sea, cada obrero está como supuesto a alguna máquina, dependiendo digamos, la fábrica en la cual cada uno está trabajando. Entonces, como ese espacio de que cada quien tenga bueno, algo grande del espacio para tener una productividad amena. En la parte del hospital es como organizan a cada paciente digamos, en un establecimiento o en un, o en un en alguna habitación, que todos no tengan como, que no estén como todos muy unidos, con eso pueden aislar y clasificar, digamos, en el caso de las salas, y clasificar algunas enfermedades dependiendo cada uno de los pacientes. El tiempo, básicamente son como en la parte de la cárcel, todas rutinas que pueden tener un preso a la hora de la rutina diaria, como el levantarse, después comer, después tener como la parte del ejercicio, el trabajar, el dormir. Entonces, cómo clasificar este tiempo en cada uno de estos presos. En la parte del horario escolar, en la parte de la escuela es como dice horario escolar, digamos, la estructura de cada estudiante, los bloques de tiempo que cada uno tiene para poder tener, digamos, ese rol de estudiante. En la parte de, del ejército es como ese soldado vive con esas rutinas exactas de formación, los ejercicios, en el caso de los guardias, los descansos, o sea, cómo tienen enfasado su tiempo diario. En el caso de la fábrica son unas jornadas en la cual un trabajador tiene, digamos, de 8 o más horas de trabajo. Esas son las horas que marcan, digamos, la rutina diaria del obrero. En el caso del hospital, son como las visitas que tiene cada paciente, digamos, los horarios que tienen de medicación, alimentación, la regulación del paciente, todo ese tiempo que tiene tanto el paciente como la parte, digamos, de sus familiares. En el caso del poder de saber, en
En la parte de la cárcel es como esa psicología, la medicina, todo eso que pueden tener los presos para poder tener como una mejor eh, lugar de vida en el tiempo que permanezcan en cada uno de las condenas que tengan cada uno. En el caso de la escuela, esa pedagogía infantil como que ayuda a legitimizar el poder del maestro, como que todo lo que los estudiantes aprendan deben ser algo muy bueno que los maestros tengan hacia sus estudiantes. El ejército todos son como esas estrategias de disciplina, las tácticas que tienen, digamos, como para el conocimiento militar que puede sustentar el poder del ejército. En el caso de la fábrica, son como esa parte administrativa de trabajo que refuerza el poder del patrón, o sea, como que todo lo que hace un empleado puede reforzar a su vida diaria. Y en la parte del hospital es la parte estadística de la medicina que puede tener como una autoridad del médico sobre el enfermo. Y por último, tenemos el panotismo, que básicamente es cómo vigilar eh, la parte, digamos, de un preso, cómo él se autocontrola, cómo él tiene como esa capacidad de autocontrol para en esos espacios de esparcimiento. En la parte de la escuela es como un estudiante se acostumbra a la constante, o sea, mirada de los demás, de tanto estudiante a estudiante, profesor a estudiante, de estudiante a profesor. Entonces, cómo él se acostumbra a estar bajo esa mirada, bajo como un reglamento, básicamente. En la parte del ejército es como un soldado está en constante vigilancia a sus superiores y se disciplina solo, o sea, básicamente es como ese soldado tiene como esa autoeficiencia de tener esa disciplina y poderse mirar hacia los demás no bajo un menor rango. En la parte de la fábrica es como el obrero actúa como si siempre lo estuvieran controlando para evitar sanciones. Es como realizar las cosas eh, haciendo todo lo que ellos le digan. O sea, siempre no como haciendo cosas que no deben hacer durante su hora de trabajo, durante su día de trabajo. En el caso del hospital, es como el paciente acepta el control médico constante e incluso solicita para sentirse cuidado. O sea, cómo adaptarse a todo lo que la parte de médica que le está sugestionando. Y pues a veces pueden que ellos soliciten sentirse como el mejor cuidado o autocontrol.